Hola, hola, hola. Vamos a continuar con la lectura y estudio de la obra del doctor Freud. Estamos en el texto Contribuciones para un debate sobre el onanismo. Para aquellos que no tengan conocimiento, que no hayan visto el final del último video, quiero comentarles, onanismo es la palabra clínica para referirse a la masturbación. En aquellos tiempos, hablando de 1912, que es la fecha del texto, número uno, existía una condición que la medicina de aquellos tiempos llamaba neurosis. Ajá. La neurosis la podremos entender como una irritación de los nervios, una inflamación de los nervios, pero es una aproximación, digamos, que fue descartada, tanto por imprecisa como por, ¿cómo decirlo? Mm, diversos otros motivos, entre ellos políticos. La segunda observación, se creía que esta neurosis tenía una relación con la masturbación. Básicamente, la recomendación de muchos médicos de la época del doctor Freud era deja de masturbarte para que tú puedas vivir sanamente. Ajá. Y fíjense, esto es curioso. Estoy grabando este video el 11 de septiembre del 2022. Es un día libre, por supuesto, para mí, es decir, yo no laboro el día de hoy, yo no trabajo, razón por la cual puedo vestirme un poquito más, mm, menos formal, más relajado. Pero, hablando de eh, el tema de la masturbación para una sociedad del año 2022, una sociedad muy influida por la revolución digital. Puedo mencionarles, por ejemplo, cómo, a pesar de que ya no existe la neurosis, a pesar de que para los médicos, psiquiatras, psicólogos, la neurosis es algo de la historia y nada más, una moda pasajera, una moda que se descartó por los avances que hemos tenido, ciertamente avances cuestionables, pero el tema de la masturbación sigue siendo asunto de discusión para la comunidad científica, para la comunidad médica y también, por qué no decirlo, para la comunidad en general. Busquen ustedes en TikTok o en YouTube canales antifap. Esto puede sonar extraño, esto puede sonar ridículo incluso, pero FAP es la palabra común, la palabra vulgar en inglés para referirse a la masturbación. Fap, 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 fap. Ajá. Es como una especie de onomatopeya. Es decir, tratan de retratar el sonido de la fricción, ya sea con el miembro, con el clítoris, con lo que sea, una fricción del cuerpo con la palabra FAP, FAP. Y ustedes buscando FAP o antifap van a encontrar muchísimos canales de gente tanto dentro de la psicología, la psiquiatría y gente de las religiones y gente incluso que no tiene ninguna relación ni con movimientos religiosos, científicos, etcétera, que van a condenar la masturbación, el acto de masturbarse. Ajá. Ahorita, sin más introducción para el año 2022, voy a acudir a la introducción por el doctor James Strachey, alumno analizante paciente del doctor Sigmund Freud. Voy a omitir las ediciones en español y además y alemán iba a decir, ademán. En español, las traducciones del alemán al español hechas por no, Ludovico Rosenthal. Aquí cambiamos un poco. Contribuciones al simposio sobre la masturbación. Todos estos datos y los datos sobre las ediciones en alemán hasta 1970 aproximadamente están en la página 249 si ustedes gustan ponerse quisquillosos, ponerse sumamente estrictos en su lectura. Pueden buscarla 249 de la
edición Amor Ortu, volumen 12, obras completas de Sigmund Freud. Ahí está ese dato. Vamos nosotros a encargarnos de las palabras de Strachey primero. El debate sobre el onanismo, realizado en la Sociedad Psicoanalítica de Viena, fue mucho más prolongado que el anterior sobre el suicidio. Las contribuciones de Freud a este último dieron también a publicidad, es decir, se publicaron en 1910. Y al respecto de estas contribuciones para un debate sobre el suicidio, ya lo estudiamos, ya lo leímos. No recuerdo si es parte del volumen 12 o del volumen 11. Déjenme anotar para, una vez acabado esta lectura, ponerles ese texto en la descripción. Miren, aquí está. Este es del video pasado, son como 8 o 9 videos de referencia. Aquí empezamos debate sobre el suicidio. Muy bien, continuamos con Strachey. Las actas de la Sociedad Psicoanalítica de Viena, es decir, el doctor Freud ya tenía discípulos. El texto que vamos a leer fue escrito para esos discípulos, un grupo de médicos de aproximadamente el año 1910-1912. Ajá. Vamos a ver. Las actas de la sociedad impresas en el volumen 2 de la Central Blatt für Psychoanalyse, la revista publicada por el movimiento psicoanalítico, muestran que 14 miembros, incluido Freud, tomaron parte de ese debate, que abarcó 9 sesiones vespertinas entre el 22 de noviembre de 1911 y el 24 de abril de 1912. Entonces fue un debate bastante extenso. Continúa el texto. En esta última fecha, repito, 24 de abril 1912, Freud expuso las conclusiones, entre comillas, que en las actas aparecen bajo el título de, entre comillas también, epílogo, es decir, palabras posteriores a un discurso o gran final. Ajá. Continúa Strachey, la introducción, entre comillas, no corresponde a reunión alguna, sino que es solo el prefacio del folleto en que más tarde se dieron a publicidad los trabajos. Aquí vamos despacito. El doctor Freud, para 1910, empieza a recibir sus primeros discípulos, 1908-1910, es un aproximado. Ajá. Para 1911-1912, la Sociedad Psicoanalítica de Viena justo había... Permítame, mi perrito quiere salir. A ver, te abro la puerta, chiquitín. Dale, si quieres salir, aquí te espero. Ahorita vamos de paseo. Déjame terminar de hablar sobre masturbación, chiquitín. Ya salió. Va a tomar el sol un ratito y al ratito vamos a jugar al parque. Entonces, Sociedad Psicoanalítica de Viena, también Sociedad Psicoanalítica de el Círculo Psicoanalítico de Zúrich, me parece, comandado por Gustav Jung, es decir, el movimiento psicoanalítico encabezado por Sigmund Freud empieza a tomar una relevancia cada vez mayor dentro de la comunidad científica de Europa, Viena, Austria. Ajá. Y dentro de sus contribuciones a la ciencia del conocimiento humano está justamente una discusión que tuvieron todos al respecto de la masturbación. Discusión que terminó publicándose, ajá, haciéndose pública. ¿Para qué? Para que también otros estudiosos, otros científicos conocieran sobre eh, la información, eh, el conocimiento que había sido alcanzado a través de la técnica fundada por Sigmund Freud. Continúa el texto. Las contribuciones, perdón, las consideraciones sobre la masturbación aquí contenidas son, con mucho, las más amplias que se han de encontrar en los escritos de Freud. Si bien con bastante frecuencia hace breves alusiones a ella, es decir, ahorita vamos a hablar específicamente y de forma muy directa sobre masturbación. Ajá. Una actividad humana. Ajá. Pero a lo largo de casi toda la obra se hacen
pequeñas referencias. Continúa el texto. En sus primeros trabajos, el onanismo aparece principalmente en su conexión con las, entre comillas, neurosis actuales, y en particular como agente causal, es decir, el origen de la neurastenia, agente causal, agente que causa, agente que te lleva a una neurastenia. Neurastenia es también otro cuadro clínico que ya no existe. Y digo, existe entre comillas. Es que esto es algo que, si bien yo he hecho crítica al psicoanálisis, a Strachey, a Freud, una crítica, digamos, naciente que se me da por mi aproximamiento a al estudio de Jacques Lacan, acerca de el uso de conceptos, entre comillas. Es que son cosas, podríamos entenderlo. Chocolate, botella de agua. Ajá. Eh, el usar, digamos, la palabra concepto le da una formalidad que simplemente es cuestionable. Ujú. Tan cuestionable como cada una de las ediciones de los manuales diagnósticos para las entre comillas enfermedades mentales. Ajá. Se da a entender que es algo formal, pero eso formal cambia con el tiempo. Esto va a ser una botella de agua hasta que se me rompa. Ajá. Esto va a ser un chocolate hasta que deje de serlo, hasta que yo me lo coma. Esto será una libreta aquí y en China, cosa que por supuesto no ocurre con las llamadas enfermedades mentales y cosa que tampoco ocurre con los conceptos, entre comillas, psicoanalíticos. Sin duda, no con esto estoy dando al traste, no con esto estoy descalificando la obra del doctor Freud, la investigación, la aproximación, las contribuciones que hizo Freud, pero simplemente tenemos que distinguir que las palabras no son cosas. Ajá. Cuando nosotros usamos una palabra, somos nosotros usando una palabra para referirnos a algo. Y esto es un fenómeno claramente observable en la obra del doctor Freud. Él nombra neurosis no porque a él se le ocurrieron, sino porque hay una tradición científica. Hay una tradición científica, es paradójica esa frase, porque la ciencia no debería tolerar tradiciones y aún así lo hace. Eh, Esto, por supuesto, también con el afán de señalar el cambio en las aproximaciones, el cambio de paradigmas, el cambio, digamos, no en el conocimiento, sino en la forma de aproximarnos a él. Y sin embargo, aquí hablamos de onanismo para no decir masturbación. ¿Por qué? Por, por clínicos, por profesionistas, por médicos. ¿Por qué no simplemente contribuciones para un debate sobre la masturbación? Punto. ¿Por qué? No, 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 no. Tenemos que distinguirnos, queridos colegas. No somos como los demás. No somos el vulgo. Nosotros diremos onanismo. Curioso. Y esto es algo que vimos en 3 ensayos de teoría sexual. Onanismo viene de un episodio de la Biblia en el cual una pareja, un hombre y una mujer se casan, el hombre fallece y la tradición judía dictaba que el hermano menor se tenía que casar con la esposa del fallecido y darle hijos al fallecido. Así pasa con el primero, segundo, tercero, cuarto, todos los hermanos muertos. Eso es curioso. Y la esposa sin dar a luz. Llega el último hermano, el último del linaje, y dice, diablos, yo no quiero formar parte de esa tradición para darle hijos no solo al primero, sino a todos mis demás hermanos muertos. No, 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 no. Entonces, tienen relaciones y él no eyacula dentro de los genitales de ella, dentro de la vagina, no se viene dentro. Ajá. Y termina eyaculando al piso. Este último hermano que justamente se llamaba Onán.
Esto, si mal no recuerdo, lo observa Dios y dice, mátenlo. No, esto no me acuerdo, pero sí lo condenan. Sí tiene un castigo. Y de ahí viene la palabra onanismo, siendo que ese sujeto nunca se masturba, siendo que ese sujeto no, él tuvo relaciones, solo que no se vino dentro, no eyaculó adentro, no fecundó. Pero no fecundó porque traía una carga de muerte ese acto sexual terrible. Imagínense eso. Mi hermano mayor se tuvo relaciones con ella y se murió. Y mi hermano que le siguió y el que le siguió y el que le siguió y el que le siguió. No quiero morirme. No, no, no. Al diablo la tradición, yo me voy a venir afuera. ¡Pum! Pero Onan, de donde viene la maldita palabra onanismo, no se masturbó. Oman, Onan, perdón, no es un antifap. Vamos a continuar con el texto. Entonces, masturbación. Ahorita voy a sustituir, voy a leer, pero voy a también agregar la palabra onanismo, masturbación, ¿vale? Sinónimos. Eh, a ver. Estábamos hablando acerca de la neurastenia. Otras palabritas de especialistas que van a seguir cambiando, eso sí se los prometo, porque para eso son especialistas. Véase el texto, la herencia y la etiología de las neurosis. Permítame, ese ya también lo tenemos. Volumen 3. Interesa comprobar, continúa Strachey, cómo Freud defiende firmemente esa posición en esta circunstancia y aprovecha la oportunidad para dar uno de sus pocos pronunciamientos ulteriores sobre las, entre comillas, neurosis actuales. En general, véase páginas 257 y siguientes. Ahorita estamos en la 250. Luego de esos tempranos trabajos, el primer tratamiento importante de la masturbación, ahora sí fue directo, apareció en el segundo de los tres ensayos de teoría sexual, veas en volumen 7. Tres ensayos. Páginas 168 y siguientes. Allí por primera vez se esclareció la importancia de la masturbación en la primera infancia, pero solo en la tercera edición de dicha obra, es decir, de los tres ensayos, quedó claramente demostrada la existencia de tres fases distintas de masturbación. Página 171 y siguientes. Tampoco se estableció netamente, es decir, claramente, el distingo o la separación en el siguiente comentario extenso sobre el tema en el historial clínico de El hombre de las ratas. Véase volumen 10. También ya lo tenemos. Hombre de las ratas. No obstante, en trabajos que pertenecen más o menos a este mismo periodo, se consignaron otros dos puntos destacables. El vínculo de la masturbación con las fantasías, en el texto Las fantasías histéricas y su relación con la bisexualidad, y, antes de continuar, fantasías histéricas. Y su nexo con la amenaza de castración. Voy a repetir esto. El vínculo de la masturbación con las fantasías y su nexo, la relación de la masturbación con la amenaza de castración. Véase el texto sobre las teorías sexuales infantiles. También ya lo tenemos. Sobre las teorías sexuales infantiles. Ok. Sobre las teorías sexuales infantiles. Hablando de la relación de la masturbación con la amenaza de castración, es una, ¿cómo decir? Una relación, por supuesto, variable en cuanto a la amenaza de castración. Es decir, si no te dejas ahí, te lo voy a cortar. Ajá. Podemos agruparlo así, como una forma a través de la cual los padres, los cuidadores de época del doctor Freud,
buscaban eliminar, buscaban educar en cuanto a el contacto de los infantes con su propio cuerpo. Esto, por supuesto, puede no existir, puede cambiar, puede ser variante. Ujú. Podría, por ejemplo, ser mencionada no la castración, sino, por ejemplo, un castigo, si no te dejas de tocar, te voy a cortar las manos, te voy a cortar X, te voy a pegar. Ajá. Amenaza de castración es, digámoslo así, una forma de intimidación con fines educativos a los niños. Ajá. A los niños particularmente, y esto es importante, de la época victoriana, Europa, 1911. Básicamente eran situaciones, ¿cómo decir? Híjole, es que es difícil definirlo. El hecho de que el doctor Freud haya hecho todo este tipo de construcciones, no conceptos, aproximaciones, verbalizaciones, que haya puesto delante de la comunidad científica estos temas: sexualidad infantil, masturbación, amenaza de castración, bisexualidad, etcétera, era algo novedoso, ciertamente. Y particularmente esa relación de la sexualidad humana con lo que en su época se denominaba neurosis, lo que hoy podemos denominar también enfermedad mental. Ajá. Continuamos con el texto y desde luego el análisis del pequeño Hans. Ese análisis es muy destacable. Ahorita les digo por qué. Porque justamente en él podemos encontrar de forma literal, ya lo estudiamos, no se preocupen, pueden ustedes dedicarle el tiempo que gusten, cuando gusten, a una escucha, estudio, lectura, también, como no, de el historial clínico del pequeño Hans. El pequeño Hans, y esto es importante, como acto masturbatorio no tenía lo que podemos entender, que se tomaba el pene y se lo manipulaba hasta lograr una erección y posteriormente una eyaculación. Estábamos hablando de un niño de 5 años. Para el pequeño Hans, simplemente poner su mano sobre sus genitales, así, ajá, eso era masturbación. Eso, para el pequeño Hans. Nada de FAP. Ajá. Simplemente. No. Es una cuestión, digamos, como de obtención de placer con el mero toque, con el roce. Ajá. No es FAP. No es lo que podemos entender para el año 2022 como masturbación. Y aún así lo arropamos, digamos, bajo el concepto de masturbación. ¿Por qué? Porque el niño obtiene una ganancia de placer, no con lograr una erección y mucho menos una eyaculación. Fue algo notable que les hice notar. No hubo ninguna referencia, ni directa, ni simbólica, a una erección en este pequeño de Hans. Y sin embargo, este acto que Hans llevaba a cabo y que comunicaba con vergüenza hacia sus papás y lo llamaba "es mi tontería, me ocupa durante las noches", y posteriormente por el análisis se puede entender que el pequeño Hans tenía fantasías que involucraban a sus dos padres. Ajá. No durante un acto, digamos, masturbatorio, como lo podemos comprender hoy, ¿no? No como un FAP, sino justamente como mi mamá. Y mi papá. Es simplemente, estoy tocando un cojín. Ajá. Se trata, digamos, de aproximarnos sin vergüenza, aproximarnos sin culpa a esta manifestación humana. Ajá. Al menos es la aproximación que intento hacer ahorita.
Y hablando de aproximaciones y de intentos, déjenme revisar. Maldito programa, ya te vi, estás grabando bien. Pero ya tuve una mala experiencia con un video anterior donde yo me extendí y de repente, ¿cómo que no está grabando? Ya ven la tecnología a veces es indómita. Pero continuamos con Strachey. Debemos mencionar asimismo un breve párrafo en el artículo sobre la moral sexual cultural. Volumen 9. Moral sexual cultural. Permítanme. Donde se exponen las objeciones sobre la masturbación según lineamientos análogos a los del presente artículo. En otras palabras, se exponen las objeciones, los puntos de vista en contra de la masturbación según la línea de pensamiento similar a la que vamos a escuchar de... les iba a decir de boca del doctor Freud, pero yo aquí estoy prestando mi boca para las palabras del doctor Freud. Digamos, de paso, continúa Strachey, que, según allí indica Freud, en todas sus reacciones frente al mundo externo, la persona sigue a menudo el principio de, entre comillas, lo sexual como arquetipo. Ahí no estoy entendiendo muy bien, les soy sincero. Continuamos con el texto a ver qué podemos entender. Y esta indicación explica, sin duda, la oscura referencia a la, entre comillas, arquetipicidad para lo psíquico, arquetípico, arquetipicidad, maldita. Es que en serio, eh, podemos decir, es que el doctor Freud no se quiso explicar bien. Eh, Estaba hablando entre un conjunto de profesionales. Ujú. Y de alguna manera, no solo para el año 1912, sino para el año 2022, muchos profesionales quieren como hablar distinto y así manifestar su identidad. Ahorita escuché a mi vecina decir pendeja, pero ciertamente va por ahí. Es que, miren, en mi libro hago un comentario, que por cierto aquí tengo mi libro. Bueno, no se los voy a enseñar. Se los voy a dejar en la descripción. Eh, en mi libro hago un comentario acerca de una experiencia sobre psicoanálisis en la universidad y cómo algunos transmisores de psicoanálisis lo hacen con un lenguaje tan complicado que en serio yo los puedo comparar con aquellas sectas cristianas pentecostales que tienen una práctica que se denomina hablar en lenguas. Y según ellos están hablando, están diciendo un mensaje angelical directo de la boca de Dios. Y algunos psicoanalistas, no todos, específicamente algunos lacanianos. Sí, sí, porque la castración que nos lleva a hablar del objeto A al sujeto, al sujeto tachado, al sujeto barrado, al... ¿Qué? A ver, pero ¿por qué? ¿Por qué? Eh, pues porque sí, así les gusta hablar. Eso no es psicoanálisis. Eso es ellos. Eso es el uso que le dan al lenguaje. Ajá. Y por supuesto también lo que estoy haciendo es apegándome incluso a una ética que yo encontré en mi seminario de formación como psicoanalista. El psicoanálisis es directo, no tenemos que ponernos ni corbata, ni disfrazar nuestro lenguaje con palabras incomprensibles para transmitir psicoanálisis. No, no es necesario. Continuamos con el texto. Hablando de esta arquetipicidad para lo psíquico, estamos hablando de modelos. Punto. Estamos hablando, digamos, como de papá y mamá. No hay más. Así como yo puedo decir papá. Es una palabra. Por eso aquí Strachey lo dice bien. La oscura referencia a
La arquetipicidad para lo psíquico. El modelo de lo psíquico. Podemos suponer una psique porque hay un lenguaje, es todo. Pluma, arquetipo de pluma. Botella, arquetipo de botella. Chocolate, arquetipo de chocolate. Hay muchos chocolates. Este es Turín, sin azúcar. Hay chocolate Carlos V, hay chocolate de leche, hay chocolate con azúcar, sin azúcar, etcétera, etcétera, etcétera. Hay otras botellas de agua, pero esta, pues, coinciden, ¿no? Tienen una forma similar, etcétera, etcétera. Arquetipos. Ujú. Arquetipo para lo psíquico, es decir, papá, mamá, yo. Ujú. Y hablando de yo, justamente aquí es pum, ¿no? Ustedes. Cada uno de ustedes tendrá una idea distinta de papá, de mamá, etcétera. Pero son modelos, como de cosas. Ujú. ¿Cómo? Pero no son. Continuamos con Strachey ya para terminar la maldita introducción, que esta sí me tomó mucho más tiempo de lo que quería. Resulta curioso que, aparte de su examen de los sentimientos de culpa aunados, es decir, unidos a la masturbación, y de las características especiales del onanismo en las niñas, sobre lo cual se llama la atención en la página 255 y 256, casi todas las alusiones posteriores de Freud a este tema se relacionan con el temor a la castración, es decir, aproximaciones del doctor Freud para nombrar sexualidad infantil en niños, es decir, masturbación en niños, de niños para niños, de mí para mí, cuando yo soy un niño. Ajá. Mm, Continuamos. Su interés por los restantes aspectos parece haberse agotado con el presente aporte. Nota 2, me salté la nota 1, no la vi, le soy sincero. Permítame un segundo. Estoy rastreando en el texto la referencia. Aquí está. Hablando de las neurosis actuales. Sobre psicoanálisis silvestre. Este ya también lo tenemos. Damos una lista completa de referencias al respecto de la masturbación, me parece, en una nota sobre el psicoanálisis silvestre. Permítame. Sobre psicoanálisis silvestre. Ahora, antes de finalizar la introducción, dice James Strachey, véase empero página... Ok, ok, ok. Strachey desdiciéndose a sí mismo. Gracias, Strachey. Pasamos de la introducción de James Strachey a la introducción por Sigmund Freud. Esta solo ocupa una página. Nos dice, estamos página 253. Los debates de la Sociedad Psicoanalítica de Viena nunca llevan el propósito de cancelar oposiciones ni de llegar a resoluciones definitivas. Sostenidos todos por una parecida concepción fundamental sobre idénticos hechos, los expositores osan dar el más agudo perfil a sus variaciones individuales sin miramiento por la probabilidad de ganar para sus opiniones al pensante auditorio a que se dirigen. ¡Qué bello! Esto es una bella descripción. Es decir, no solo fue idea de Freud, sino fue idea de un conjunto de doctores hablar sobre masturbación y cada uno hablaba no con el fin de imponer sus ideas, no con el fin de decir, esta es la verdad única y definitiva sobre la masturbación. No. Yo comparto experiencias, yo comparto opiniones, observaciones, y hay ustedes. Considérenlas. Continúa el texto. Puede que así haya mucha discusión inútil, por fallida exposición o defectuoso entendimiento, pero el resultado final es que cada uno ha recibido la más clara impresión de intuiciones divergentes, es decir, ideas que se separan, y él mismo las ha comunicado a los demás. ¿Ok?
el debate sobre el onanismo, del que aquí no publicaremos, sino unos fragmentos, se prolongó varios meses. Se lo desarrolló de modo tal que cada expositor leyera un informe, seguido por un circunstanciado debate. En esta publicación solo se han recogido los informes, no los ricos debates por ellos promovidos, en que se declaraban y refutaban las oposiciones. De otra manera, este cuaderno habría cobrado unas dimensiones que obstarían sin duda su difusión y su efecto. Es decir, se dijo tanto que no es posible publicarlo todo. Ya me, ya me dio sed y se me antojó el chocolate que tenía en la mano. Mm, permítanme. Ay, qué bien. Continúa el texto. La elección del tema no necesita de disculpa alguna en nuestro tiempo, pero por algo el doctor Freud está haciendo esa observación. Es decir, no nos vamos a disculpar. Es importante, es necesario, es ciencia. Y es ciencia por cuanto estamos notando, dando un acento, poniendo el problema, poniendo la situación como digna de ser observada, digna de ser estudiada. Continúa el texto, en que por fin se ha ensayado someter a exploración científica, justamente, también los problemas de la vida sexual humana. Era inevitable que se produjesen múltiples repeticiones de los mismos pensamientos y de idénticas tesis. Ellas significan coincidencias. La redacción no podía proponerse solucionar ni mantener en secreto las muchas contradicciones entre lo sostenido por los diversos expositores. Esperamos que ni aquellas repeticiones ni estas contradicciones ahuyenten el interés del lector, ni de los escuchas. Nuestro propósito fue mostrar, esta vez, los caminos por donde ha sido guiada la investigación sobre los problemas del onanismo en virtud de la emergencia, es decir, lo que va saliendo, del abordaje psicoanalítico. Es decir, Dr. Freud fundó un movimiento, compartió su técnica y empezaron a obtener observaciones. Continúa y finaliza la introducción, la aprobación y de manera todavía más clara la crítica de los lectores. Permitirá saber si lo hemos logrado. Conclusiones, página 254. Vamos avanzando rápido. Creo que la introducción de Strachey fue la que tomó más tiempo. Dice Freud: señores, y no está hablando del patriarcado, por favor. Los miembros más antiguos de este círculo, es decir, de esta comunidad de médicos, recordarán que ya hace muchos años emprendimos un similar ensayo de debate en conjunto, un simposio, según la expresión empleada por unos colegas norteamericanos, sobre el tema del onanismo. Nota pie de página número 1. Este primer debate había tenido lugar los días 25 de mayo y 1 y 8 de junio de 1910. Continúa el texto principal. Las opiniones manifestadas en aquel momento resultaron tan divergentes, es decir, tan contradictorias, tan separadas la una de la otra, que no nos atrevimos a dar a publicidad nuestras sesiones, es decir, no las compartimos, no las publicamos. Continúa. Desde entonces nosotros, las mismas personas y otras que se sumaron, en permanente contacto con los hechos de la experiencia y en incesante intercambio de ideas, hemos aclarado nuestros puntos de vista y los hemos situado sobre un terreno común, a tal punto que ya no puede parecernos tan grande el atrevimiento a que renunciamos aquella vez. Es decir, vamos a publicar, ¿por qué no? Tengo realmente la impresión de que nuestras coincidencias sobre el tema del onanismo son ahora más fuertes y profundas que los desacuerdos, si bien no se puede desmentir estos últimos. Antes de continuar, me llama mucho la atención.
aquí. Es decir, pese a las muchas contradicciones naturales, porque por supuesto son personas distintas, con distintos contextos históricos, culturales, Freud era vienes europeo, habla de norteamericanos, seguramente también habrá existido rusos, me acuerdo, si mal no, que Otto Rank venía de Budapest, etcétera. Y por supuesto, cada uno no solo con su propia historia, sino con la historia de sus pacientes, casos clínicos que llevaron. Claro que iba a haber diferencias, pero dentro de todas las diferencias se pudo encontrar algún punto común. Continúa el texto. Tengo realmente la impresión de que nuestras coincidencias sobre el tema del onanismo son más fuertes y profundas que los desacuerdos. Si bien no se puede desmentir estos últimos, los desacuerdos, las separaciones, esta palabrita, las divergencias. Mucho de lo que parece contradicción se debe a la multiplicidad de los puntos de vista por ustedes desarrollados, cuando en verdad son opiniones que pueden coexistir. Permítanme que les presente un resumen sobre los puntos en que, según parece, estamos de acuerdo o en desacuerdo. Es decir, estamos todos de acuerdo y todos también estamos en desacuerdo. Todos quizás se destacan estas palabras. Estamos de acuerdo, inciso A, sobre la significatividad, es decir, la importancia de las fantasías que acompañan al acto onanista y lo subrogan, lo sustituyen. Fíjense, el primer punto, actos masturbatorios acompañados por fantasías que pueden llegar a sustituir al acto masturbatorio. Y estamos hablando, por supuesto, de una época en la que no había porno, al menos no con la difusión que hay ahorita en los teléfonos digitales, en los teléfonos inteligentes. Ajá. Fantasías, fantasías que sustituyen a la masturbación. Ahí hay un movimiento. Esto solo lo señalo, ahorita voy a continuar. Inciso B, sobre la significatividad, sobre la importancia de la coincidencia de culpa enlazada con el onanismo, sea cual fuere la fuente de donde ella provenga. Es decir, como médicos, como psicoanalistas, hemos observado que la gran mayoría, no podemos decir todos, pero sí muchos de sujetos, hombres y mujeres, grandes y pequeños que se masturban, sienten culpa. ¿Por qué? Eso lo dejamos pendiente. Continuamos con el texto. Permítanme. Sobre la imposibilidad, inciso C, perdón, sobre la imposibilidad de indicar una condición cualitativa para el daño que el onanismo es capaz de provocar. Es decir, si finalizo este párrafo, cabe decir que el acuerdo con respecto a este punto no es unánime. Es decir, fíjense esto, imagínenselo. Muchos médicos, entre ellos nosotros, algunos dicen la masturbación no causa daño, otros dicen la masturbación sí causa daño. ¿Sí o no? No sabemos. Como Sociedad Psicoanalítica de Viena, no podemos señalar que toda masturbación cause daño. Continúa el texto. Esas eran todos los puntos de acuerdo de la Sociedad Psicoanalítica de Viena. Diferencias de opinión no allanadas. Es decir, aquí no pudimos llegar a una conclusión. Se evidenciaron, inciso A, sobre la negativa de que el factor somático participe en el efecto del onanismo. ¿What? Sobre la negativa de que el factor somático se refiere al cuerpo, participe en el efecto del onanismo. Ahí no entiendo
Les soy muy sincero, no entiendo esa frase. Voy a ponerlo de diferentes formas. El cuerpo no genera la culpa. Y aquí estoy, el efecto del onanismo. ¿Cuál efecto? Estoy ahí tratando de aproximarme a esa frase. ¿Cómo que un efecto? Un efecto del onanismo. Inciso B. Acerca del rechazo del carácter dañino del onanismo en general. Es decir, nuevamente, el inciso C de la primera parte. Todos estamos de acuerdo en que no estamos de acuerdo que la masturbación genera daños. Ok. Fíjense, aquí no sé por qué se repite. El rechazo del carácter dañino. Ok. Inciso C. Respecto del origen del sentimiento de culpa, que algunos de ustedes pretenden derivar directamente de la insatisfacción, mientras que otros aducen factores sociales o la respectiva postura de la personalidad. Nota a pie de página número 2. Dice Strachey, Freud ya se explayó, es decir, ya se extendió sobre los motivos por los cuales la masturbación va acompañada de un sentimiento de culpa en un agregado hecho en 1915 y 1920 a 3 ensayos de teoría sexual. Véase página 172 y en un pasaje del texto pegan a un niño. Ese está excelente, ese está muy, es un texto muy bello y debo avisar, pegan a un niño no es un acto, sino es una fantasía. Se llama, si mal no recuerdo, Contribuciones para la investigación del origen de las perversiones. No me acuerdo bien, perversiones sexuales, pero por ahí va la idea. Este de pegan a un niño, que les repito, no es un evento, sino es una fantasía que Freud propone de algunos de sus pacientes. Está en el volumen 17. Este todavía no lo tenemos, pero ya llegaremos a él. Regresamos al texto. Inciso D. Seguimos en las diferencias de opinión. Con relación a la ubicuidad del onanismo infantil, es decir, ubicuidad. Maldita palabra. A ver, teléfono. Define ubicuidad, por favor. Ubicuidad. No, ubicación no. Ubicuidad, por favor. Capacidad de estar presente en todas partes al mismo tiempo, podríamos decir, para quitarle este ropaje académico, profesional, científico. No estamos de acuerdo en que todos los niños de la humanidad a lo largo de toda la historia se hayan masturbado. No estamos de acuerdo. Ahí yo me pronunciaría a favor. Pero, justamente como en el caso de Juanito, masturbación no quiere decir FAP. Masturbación simplemente quiere decir, este es mi cuerpo y me gusta tocarlo. Punto. No hay más. Continuamos con el texto. Por último, insisten serias incertidumbres, es decir, aquí ni para adelante ni para atrás. Aunque estos puntos sobre diferencias de opinión no allanadas. A ver, incertidumbres. Permítanme. Inciso A. En cuanto al mecanismo del efecto pernicioso del onanismo, es lo que se lo si es que se lo debe admitir pernicioso, maldita sea. Aquí me falla mi cultura, no sé qué es pernicioso. Efecto que causa daño y es muy perjudicial. Nuevamente, no sabemos. Médicos, científicos, investigadores, escuchas, analistas, en ese momento dijeron, no sabemos. ¿Hace daño? No sé. Inciso B. En cuanto al vínculo etiológico, es decir, de origen, del onanismo con las neurosis actuales. Ahí hay algo.
No se los voy a decir, yo supongo que el texto lo va a hacer evidente. Es decir, no sabemos si la masturbación causa neurosis. No sabemos si los enfermos mentales se masturban o enferman porque no se masturban. No sabemos. 1912. Continúa. Por último, no, perdón. En la mayoría de los puntos controvertidos, entre nosotros debemos el cuestionamiento a la crítica de nuestro colega W. Stickel, quien se apoya en una rica y autónoma experiencia. Por cierto, que hemos dejado a un futuro grupo de investigadores y observadores mucho para comprobar y aclarar. Pero consolémonos diciendo que hemos trabajado dignamente y libres de miras estrechas, inaugurando así las orientaciones por las cuales avanzará la investigación ulterior. No esperen gran cosa de mis propias contribuciones a los problemas que nos ocupan. Ustedes conocen mi preferencia por el tratamiento fragmentario del asunto, en el interés de destacar los puntos que me parecen certificados. No tengo nada nuevo que ofrecer, ninguna solución, solo meras repeticiones de cosas que ya he sostenido antes, algunas defensas de esas viejas tesis contra los ataques que han partido de ustedes, a lo que se suman unas pocas puntualizaciones que no podían menos que imponerse a quien escuchara a sus exposiciones. Es notorio que he dividido el onanismo según las edades de la vida. En, punto número 1, el onanismo del lactante, es decir, del niño en pecho, por el cual han de entenderse todos los quehaceres autoeróticos al servicio de la satisfacción sexual. No se espanten, es muy sencillo. Satisfacción sexual, satisfacción de los estados corporales. Tampoco había. Si no hablamos de una posibilidad de erección de un niño de 5 años, mucho menos de un lactante. Aquí satisfacción sexual y de forma estricta y específica se refiere al placer que puede experimentar un niño de pecho durante el acto del amamantamiento. Ajá. Punto número 2. El onanismo del niño que proviene inmediatamente de aquel y que ya se ha fijado en zonas erógenas definidas. Fíjense, aquí ya hay zonas erógenas. En el onanismo del lactante todavía no. Todo es erógeno, así, puff. Y por supuesto, ¿cómo puede haber FAB si el niño no controla sus manitas? Si el niño no puede tomar nada. Punto número 3. El onanismo de la pubertad, que sigue a continuación del onanismo infantil y está separado de él por el periodo de latencia. En algunas de las exposiciones que les he escuchado, no se concedía todo su valor a esta separación temporal. La supuesta unicidad del onanismo, sugerida por la expresión médica usual, ha promovido muchas afirmaciones generales donde habría sido más adecuado diferenciar, según aquellas 3 épocas de la vida. He lamentado también que no pudiéramos considerar el onanismo de la mujer en igual medida que el del hombre. Opino que merece un estudio particular y que en él justamente ha de recaer un fuerte acento sobre las modificaciones condicionadas por la época de la vida. Nota pie de página número 3. Nos dice Strachey. La masturbación en la mujer había sido examinada por Freud en 3 ensayos de teoría sexual. Volvió sobre este tema en varias obras posteriores, insistiendo siempre en la naturaleza clitorid- clito- clitoridea de esa masturbación. Véase, por ejemplo, algunas consecuencias psíquicas sobre la diferencia anatómica entre los sexos. Volumen 19, no lo tenemos, pero ya llegaremos. El texto véase también sobre la sexualidad femenina, volumen 21, y en la 33 de sus nuevas conferencias de introducción al psicoanálisis, volumen 22. No tenemos ninguno de esos textos al momento, pero ya llegaremos a ellos. Regresamos al texto principal. Debo decirles que faltan todavía 5, 6, 7 páginas, 7 páginas y media. Ok, vamos a trabajar.
Paso ahora a las objeciones de Reitler. Perdón, paso ahora a las objeciones que Reitler, formuló. Ven acá, Lobito, ándale, ya casi nos vamos. No, bueno, espérame una hora más o menos. Paso ahora a las objeciones que Reitler formuló a mi argumento teleológico en favor de la ubicuidad del onanismo del lactante. Declaro abandonar este argumento. Si mis tres ensayos de teoría sexual se reeditan alguna otra vez, ya no contendrán esta impugnada tesis. Renunciaré a querer colegir los propósitos de la naturaleza y me conformaré con describir estados de cosas. Nota número 4. La correspondiente enmienda fue introducida en la edición de 1915 de Tres ensayos de teoría sexual. Véase página 171. Ok. No recuerdo esa tesis, pero bueno. Continúa el texto principal. Debo también declarar sensata y significativa la puntualización de Reitler, según la cual ciertos dispositivos del aparato genital peculiares de la especie humana parecen aspirar a atajar el comercio sexual en la infancia. A este punto se anudan mis reparos. La oclusión de la abertura sexual femenina y la ausencia de hueso peniano que asegurara la erección apuntan solo contra el coito mismo, no contra unas excitaciones sexuales en general. Paréceme que Reitler concibe demasiado humanas las metas a que aspiraría la naturaleza si ahí se tratara, lo mismo que en la obra del hombre, la ejecución consecuente de un propósito único. A ver, a ver. ¿Qué es una oclusión? No lo sé. Oclusión, alineamiento. Me están saliendo ejemplos de oclusión dental, alineamiento, es decir, la línea que forman los dientes, pero ¿qué es una oclusión en general? La ausencia de hueso peniano que asegurara la erección. A ver, oclusión, según la medicina, cierre o estrechamiento que impide o dificulta el paso de un fluido por una vía o un conducto del organismo. Oclusión según la lingüística, cierre completo y momentáneo del canal articulatorio que se produce al pronunciar consonantes oclusivas. No viene ejemplos, pero bueno, se entiende que es una cerrazón. Y esto es curioso. Parecía que Reitler nunca leyó los tres ensayos. A ver, voy a leer esto otra vez. Parece que aquí Freud se está entre burlando y entre, no sé. Paréceme que Reitler concibe demasiado humanas las metas a que aspiraría la naturaleza. Es decir, pareciera que Reitler concibe la sexualidad únicamente como el coito. Parece ser. Realmente no entiendo esa frase y aquí es culpa de Freud. No es de sus traductores. Como si ahí se tratara, lo mismo que en la obra del hombre, de la ejecución consecuente de un propósito único. Continúa el texto. Es que, hasta donde lo vemos, en los procesos naturales, las más de las veces corren paralelas, unas junto a las otras, toda una serie de aspiraciones meta, sin que se cancelen entre sí. Y si hubiéramos de hablar sobre la naturaleza en términos humanos, tendríamos que decir,
ella se nos aparece como lo que, en el hombre, llamaríamos inconsecuente. Creo entonces, a mi vez, que Reitler no debería conceder tanto peso a sus propios argumentos teleológicos. Tal vez ahí está todo el problema. ¿Qué diablos es teleología? Mi internet está lento. A ver. Mientras a mi navegador se le ocurre mostrarme qué diablos es teleología, vamos a revisar si sigue grabando. Ok, teleología. Creencia en la marcha del universo, en que la marcha del universo es como un orden de fines que las cosas tienden a realizar y no una sucesión de causas y efectos. What? Estudio de las causas finales. Ay, qué asco de. Qué asco. Qué asco. No, no tanto un asco al respecto de la filosofía, sino ¿qué quieren decir? ¿Qué diablos quieren decir Reitler, Freud, los científicos? ¿De qué se trata? ¿De hablar en lenguas? Pues váyanse a una iglesia pentecostal. Tal vez ahí recibirían un poco más de respeto. Es que en serio, si ustedes entienden esto, díganme, ¿qué significa? Creo, entonces, a mi vez, que Rattler no debería conceder tanto peso a sus propios argumentos teleológicos, argumentos de las causas finales. Rattler está suponiendo que la sexualidad es conforme lo que él vive. ¡Es todo! La sexualidad de Rattler es él. Pues sí, pues sí. No es capaz de ver más allá de su propio cuerpo. Ya, es todo. Continúa el texto. El empleo de la teleología como hipótesis heurística me lleva. Está expuesto a objeciones. En el caso singular, uno nunca sabe si ha dado en una armonía o en una disarmonía. Armonía y disarmonía entre comillas. ¿Pero qué es heurística ahora? Con H. Heurística. Nuevamente, como podemos, ya. Método para aumentar el conocimiento. Ok. El empleo de la teleología como hipótesis heurística. El empleo de las causas finales como hipótesis para aumentar nuestro conocimiento está expuesto a objeciones. En el caso singular, uno nunca sabe si ha dado en una armonía o una disarmonía. Es como cuando uno introduce un clavo en una pared, no sabe si acertará en una juntura o dará sobre una piedra. Ok. En el problema del nexo entre el onanismo y las poluciones, es decir, eyaculaciones o excitación sexual estando dormidos, por un lado, y la causación de la llamada neurastenia, entre comillas, por el otro, me encuentro como muchos de ustedes en oposición a Stickel y sostengo contra él lo que ya he venido señalando, con una limitación que después mencionaré. No veo nada que nos constriña a renunciar al distingo entre neurosis actuales y psiconeurosis, y no puedo sino considerar tóxica la génesis de los síntomas. Me lleva. A ver, doctor Freud. No veo nada que nos empuje a renunciar al distingo entre las neurosis actuales y psiconeurosis. Bien por usted, doctor Freud. Y no puedo sino considerar tóxica la génesis de los síntomas en las neurosis actuales. Tóxica, no está hablando de lo tóxico para el año 2022. No, no está hablando de relaciones tóxicas, ni de malas. Está hablando de el influjo. Así lo estoy entendiendo. El influjo de sustancias sobre el cuerpo.
Vamos a continuar. Ahorita no me queda tan claro esa palabra tóxica. Creo que el colega Stickel extiende realmente demasiado la psicogenidad. Psicogenidad me lleva pifas. Psicógeno. Ugh, es que en serio, eh, he ahí un problema del psicoanálisis freudiano. Está hablando entre amigos. Ese es el punto. Es como si ustedes y yo nos acercáramos a un grupo, ustedes solitos, solitas, y yo solito, a un grupo nuevo de amigos. ¿De qué están hablando? Ah, sobre la psicogenidad. ¿Y eso qué es? Ah, bueno, pues el origen psicológico. Ah, pues ¿por qué no lo dicen? Ah, pues porque así hablamos. Bien. Continúa el texto. Yo sigo viendo las cosas como se me aparecieron al comienzo, hace más de 15 años. Las dos neurosis actuales, neurastenia y neurosis de angustia, quizá se las deba agregar como tercera neurosis actual, la hipocondría en sentido estricto. Nota 5, pero voy a continuar. Prestan la solicitación somática, prestan el empuje corporal, prestan el deseo, carajo, para la psiconeurosis. Hipocondría en sentido estricto, nota número 5. Esto ya había sido insultado, insuinado, véngame. Ahora yo soy el que está inventando palabras. Bueno, vamos a insuinar. Esto ya había sido insinuado por Freud en una nota al texto. Puntualizaciones psicoanalíticas sobre un caso de paranoia. Permítanme tantito. Ah, no, acá lo tengo. Y fue retomado en Introducción al Narcisismo. Introducción al Narcisismo todavía no lo tenemos, permítanme. Me parece que es el caso Schreber. Puntualizaciones psicoanalíticas sobre un caso de paranoia. Nota número 6. Al respecto de la frase, prestan solicitación somática. ¿En serio? A veces es, a veces el doctor Freud. Y también eso es algo curioso. Freud escribió para médicos. Lacan escribió para psicoanalistas. Y nos enojamos y nos molestamos que los académicos universitarios prostituyan el psicoanálisis en las psicoterapias. Hay algo que se tiene que hacer con la lectura del doctor Freud y estas aproximaciones son un ejemplo. Tenemos que sacar el, lo básico, la esencia de toda esta palabrería científica. Es molesto, sin duda, pero bueno, es parte del trabajo. Miren, voy a leer esto otra vez, omitiendo comentarios sobre palabritas extrañas. Yo sigo viendo las cosas como me aparecieron al comienzo, hace más de 15 años. Las dos neurosis actuales prestan la solicitación somática para la psiconeurosis. Les ofrecen el material de excitación que luego es psíquicamente seleccionado y revestido, de suerte que, expresado en términos generales, el núcleo del síntoma psiconeurótico, el grano de arena en el centro de la perla, está formado por una exteriorización sexual somática. Nota número 7. Véase expresión utilizada para elucidar el mecanismo de la histeria en el análisis de Dora. Me lleva. Dora. Oh, Dora ya lo leímos, pero les soy sincero.
A veces tratar de seguirle la idea al doctor Freud es ridículo. Este ensayo, que yo esperaba mucho más sustantivo, está apareciendo con tantos vericuetos, con tantas oscuridades inútiles, provocadas por la comunidad científica, en la cual el doctor Freud se le ocurre hablar y publicar. Vamos a continuar. Sin duda que esto es más nítido para la neurosis de angustia y su relación con la histeria que para la neurastenia, sobre la cual todavía no se han emprendido cuidadosas indagaciones psicoanalíticas, y nunca se hicieron, perdonen. En la neurosis de angustia es en el fondo, como a menudo han podido ustedes convencerse, un pequeño fragmento de la excitación de coito no descargada, el que sale a la luz como síntoma de angustia o proporciona el núcleo para la formación de un síntoma histérico. Discúlpeme, pero estoy ya molesto. Este texto no está diciendo absolutamente nada. Para nosotros entender síntoma histérico hay que estudiar todo estudio sobre la histeria, todo. Simplemente el individuo que toma excitaciones que no pudo descargar, que no pudo satisfacer y que se acumulan en la relación que tiene consigo mismo, con su cuerpo, y que terminan tomando el poderío del cuerpo. Deseos que no pudieron no solo satisfacerse, sino plasmarse, y que terminan manifestándose en síntomas. Ya, pero no, tenía que bla, 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 bla. Es que yo opino que la neurastenia tendría que también abrazar a la hipocondria. Al diablo con eso. Por eso el psicoanálisis no puede presumir de ningún tipo hoy, digamos, de apoyo. Por tanta palabrería. Nuestro colega Stickel continúa el texto. Comparte con muchos autores situados fuera del psicoanálisis la inclinación a desestimar y confundir bajo un solo título, el de psicastenia, por ejemplo, las diferenciaciones morfológicas que hemos estatuido dentro de la maraña de las neurosis. Maraña que ya descartaron, doctor Freud. Esto lo hemos contradicho muchas veces y nos atenemos a la expectativa de que las diferencias morfológico-clínicas habrán de revelarse valiosas como unos indicadores que aún no entendemos, de procesos en esencia diversas. Ya ustedes investiguen qué es morfológico, ¿saben qué? Ya. Esto está tan lleno de paja, lleno de política que no tiene ya ninguna relevancia, lleno de cuadros clínicos inexistentes. Por eso justamente se habla del psicoanálisis como un discurso. Esta palabra siempre se me escapa. Luego se las digo. Continúa el texto. Si nos aduce, y con razón, en que en los llamados neurasténicos, él, es decir, Stickel, ha hallado de una manera regular los mismos complejos y conflictos que en los otros neuróticos, este argumento no es pertinente para la cuestión en litigio. ¿Ok? Desde hace tiempo sabemos que también en todas las personas sanas y normales hemos de esperar tales complejos y conflictos. ¿Ok? Y aún, y aún nos hemos acostumbrado a atribuir a todo hombre de cultura un cierto grado de represión de emociones perversas, de erotismo anal, de homosexualidad, etcétera, así como un fragmento de complejo paterno y complejo materno y de otros complejos todavía. De igual modo como en el análisis de los elementos de un cuerpo orgánico, esperamos pesquisar con seguridad
carbono, oxígeno, hidrógeno, nitrógeno y algo de azufre. Ok. ¿Qué es lo que quiere decir, maldita sea, doctor Freud? ¿Que no aprueba Stickel? Pues no lo aprueba y ya se dice, punto. Lo que distingue entre sí a los cuerpos orgánicos es la proporción en que se mezclan estos elementos y la constitución de las combinaciones que forman. Bien. De igual modo, la diferencia entre normales y neuróticos no reside en la existencia de tales complejos y conflictos, sino en que estos hayan devenido o no patógenos. Eso es cierto, y esto es importante, pero para comprender el psicoanálisis no está hablando de masturbación en absoluto. En absoluto. Y en tal caso, en caso de que los complejos hayan devenido patógenos, ¿qué mecanismos siguieron para ello? Eso es fascinante. Ciertamente, pero no le veo sentido en el texto. Lo esencial de mis doctrinas sobre las neurosis actuales, esas doctrinas que formulé en su momento, hoy defiendo, estriba en la tesis fundada en el experimento de que sus síntomas no se pueden descomponer analíticamente como los de los psiconeuróticos. O sea, que la constipación, el dolor de cabeza, la fatiga de los llamados neurasténicos no consienten su reconducción histórica o simbólica a vivencias eficientes. No se los puede comprender como unos compromisos de emociones pulsionales contrapuestas, es decir, en oposición, al revés de lo que ocurre con los síntomas psiconeuróticos, que llegado el caso pueden parecer de idéntica naturaleza. No creo que se consiga refutar esta tesis por medio del psicoanálisis. En cambio, hoy admito lo que en aquella época no podía creer, que un tratamiento analítico pueda llegar a tener un influjo curativo indirecto sobre los síntomas actuales, haciendo que estos perjuicios actuales se toleren mejor o bien poniendo al individuo enfermo en condiciones de sustraerse a ellos por un cambio de su régimen sexual. Por cierto que son unas perspectivas halagueñas para nuestro interés terapéutico. Ok. Y el tema del escrito. Bien, bien. Continúa el texto, pero si en este punto teórico de las neurosis actuales debiera al final convencerme de mi error, me consolaré con el progreso de nuestro conocimiento, que por fuerza desvalorizará las concepciones de los individuos. Ustedes preguntarán ahora por qué, si yo tengo unas intelecciones tan dignas de alabanza sobre los límites de mi propia infalibilidad, es decir, yo me equivoco, dice Freud, no cedo a las nuevas incitaciones y prefiero, en cambio, repetir la vieja comedia del hombre de edad que se aferra con rigidez a sus opiniones. Respondo, ahí viene una nota, pero voy a continuar. Respondo, porque todavía no discierno la evidencia que me haría ceder. Fíjense, estamos hablando de un debate, no de ustedes y mío, sino de estos doctores, médicos, la mayoría hombres, me supongo, sobre ¿hace daño o no la masturbación? Esa era una de las cuestiones principales. No se supo, no se llegó a una conclusión. Eso ya nos dice algo a nosotros. Pero, dentro de todo, aquí el doctor Freud se ve obligado a defender sus ideas frente a sus discípulos, hablando de neurosis. Ahora sí, nota número 8. En momentos de escribir esto, Freud tenía casi exactamente 56 años. ¿Ok? No era viejo, ni joven, ciertamente. Continúa. En años anteriores, mis puntos de vista han experimentado numerosos cambios que yo no mantuve en secreto al público. Y se me lo reprochó entonces, como hoy se hará con mi perseverancia.
Mas ni aquellos ni estos reproches habrán de asustarme. Es que yo sé que tengo aquí un destino por cumplir. Qué bello, pero no... Estamos hablando de masturbación, doctor Freud, y usted habla de su destino. Ha sido usted quien introdujo esa relación. Continúa el texto. Chiquito, pequeñito. Continúa el texto. No me es posible esquivarlo ni me hace falta contrariarlo. Yo lo guardaré y entre tanto me comportaré con respecto a nuestra ciencia como he aprendido a hacerlo desde antes. A mi pesar tomo partido frente al público, tan debatido por ustedes, del carácter perjudicial del onanismo, es decir, doctor Freud decía, masturbarse sí hace mal. Ok, en efecto, continúa el texto. No es el acceso que conviene a los problemas que nos ocupan. Entonces, ok, dice que sí, pero no dice para qué, por qué. Pero en fin, dice el texto. Pero, en fin, es inevitable. A la gente parece interesarle solo eso del onanismo, es decir, es bueno o es malo. Como ustedes recuerdan, en aquellos primeros debates que tuvimos sobre el tema, fue nuestro invitado un distinguido pediatra de esta ciudad. ¿Y qué pidió de nosotros en repetidas inquisiciones? Es decir, preguntó y preguntó y preguntó. Únicamente saber cuán dañoso era el onanismo y por qué a unos daña y a otros no. Hemos de constreñir entonces a nuestra investigación para que satisfaga esa necesidad práctica. Vaya. A ver, confieso que tampoco en esto puedo compartir la tesis sostenida por Stickel, a pesar de las muchas puntualizaciones audaces y certeras que él nos ha hecho sobre este asunto. Para él, el carácter dañino de la masturbación, del onanismo, dice, pero es en verdad un disparatado perjuicio del que solo por una estrechez personal no queremos adjurar con el necesario radicalismo. Ok, es decir, Stickel se puso muy pesado. Continúa el texto. Pero yo opino que si abordamos el problema sine ira et studio, nota 9, sin ira ni parcialidad. Ok, ya me enojé yo, pero está bien. Yo opino que si abordamos el problema, ¿y por qué escribir el maldito latín si puede hacerlo en alemán, maldita sea? Pero yo opino que si abordamos el problema sin ira ni parcialidad, besos, doctor Freud, estoy enojado, eso no importa, hasta donde ello nos resulte posible, más bien si nos veremos llevados a declarar que esa toma de partido contradice nuestras visiones básicas sobre la etiología de las neurosis. Ok, bueno, toma de partido. Ya no sé si está cazando a Stickel, como en una casa de brujas. Ya no sé en qué se convirtió ese debate sobre el onanismo, doctor Freud. Continúa el texto. El onanismo corresponde en lo esencial al quehacer sexual infantil y luego a su mantenimiento en años más maduros. ¿Por qué no simplemente decir, es que ni siquiera está hablando de masturbación como el acto que se comprende? Ah, ¿por qué no definir qué diablos es el onanismo antes de decir si es bueno o es malo? Pero no. Al momento, onanismo. Existía, existe y existirá como yo lo entiendo y como yo lo entiendo lo entienden todos. Pues no. Retomamos el texto. El onanismo corresponde en lo esencial al quehacer sexual infantil y luego a su mantenimiento en años más maduros. Nosotros derivamos las neurosis de un conflicto entre las aspiraciones sexuales de un individuo y sus demás tendencias, entre paréntesis, yoicas. Ok.
En pocas palabras, no queremos sentir. Los neuróticos no queremos sentir cosas que efectivamente sentimos y luchamos contra nuestros sentimientos, los negamos, los apartamos de nosotros. Terminamos enterrándolos en el olvido, pero estos recuerdos, estas vivencias, estos sentimientos, afectos, resultan revivir con más fuerza. Neurosis. Continúa el texto. Entonces, alguien podría decir, entre comillas, todo lo que sigue. Para mí, el factor patógeno de esta constelación etiológica reside solo en la reacción del yo contra su sexualidad. Científicos. En palabras comunes, para mí, esta persona hace mal porque pelea contra su sexualidad. Él o ella, esta persona, ¿no? Así, continúa el texto, tal vez se llegaría a aseverar que cualquier persona podría considerarse exenta de neurosis con solo querer satisfacer sin limitación sus aspiraciones sexuales. No obstante, es evidentemente arbitrario, y bien se ve que es también inadecuado pronunciarse de tal suerte y no conceder a las aspiraciones sexuales mismas participación alguna en la patogeneidad. Es que Es que, miren, aspiraciones sexuales. Lo que el doctor Freud está nombrando como aspiraciones sexuales requirió de un trabajo muy complicado, para lo cual esas palabritas, aspiraciones sexuales, no son lo que podríamos entender como aspiraciones sexuales. Deseos, no solo sexuales, deseos, por ejemplo, de muerte. Deseos, por ejemplo, de venganza. Deseos, por ejemplo, de vida. Deseos, por ejemplo, de cercanía, de amistad. Y estoy hablando de situaciones sociales, comunes. Pero el doctor Freud escogió aspiraciones sexuales. ¿Por qué? Porque en todo esto hay placer o no hay placer, hay satisfacción o no hay satisfacción. Tiene sentido que haya escogido esas palabras, pero para eso se requirió de un trabajo y el texto no lo está haciendo, lo estoy haciendo yo, nombrando el contexto de esas palabritas, aspiraciones sexuales. Continúa el texto. No obstante, es evidentemente arbitrario y si bien se ve que es también inadecuado pronunciarse de tal suerte y no conceder a las aspiraciones sexuales mismas participación alguna en la patogenidad. Pero si ustedes conceden que las impulsiones sexuales pueden tener efecto patógeno, ya no tendrán derecho a impugnarle al onanismo esa significatividad, esa importancia, ese papel. Pues el onanismo, la masturbación, no es sino la ejecución de tales mociones sexuales pulsionales. Claro que en todos los casos en que el onanismo parezca inculpable de patógeno, es decir, de enfermizo, es decir, tú estás mal porque te masturbas, cosa que por supuesto, ¿quién podría decir? Digo, es que sí, estos movimientos antifap es bastante cuestionable también. ¿Qué es lo que no quieren? ¿Que los demás se masturben? ¿Por qué? ¿Qué es lo que no quieren? Que los demás sepan que ellos se masturban. Eso es más creíble. Vamos a ver. Voy a repetir esto. A ver. Claro está
Perdón, claro que en todos los casos en que el onanismo parezca inculpable de patógeno, es decir, de origen de enfermedad, ustedes podrían reconducir ese efecto más allá a las pulsiones que se exteriorizan en el onanismo, en la masturbación, y las resistencias dirigidas contra estas últimas. Es decir, no se trata tanto de cancelar la masturbación, sino de atender lo que lleva a un individuo a masturbarse. ¿Por qué no, diablos, dicen eso? Así, directo. Sencillo, perdón, espanté a mi perrito. Ya, no estoy enojado contigo, me enoja este texto que es en serio ridículamente complicado. Ya, ahorita nos vamos, pequeñito. A ver, es que el onanismo no es algo último desde el punto de vista somático, ni del psicológico. No es un agente real y efectivo, sino solo el nombre para ciertas actividades. ¡Bravo! Pese a tales reconducciones ulteriores, el juicio sobre la causación patológica permanece anudado con relación, con derecho a esta actividad. No olviden ustedes que el onanismo no es equiparable al quehacer sexual puro y simple, sino que es tal quehacer con ciertas condiciones limitantes. Entonces es posible que justamente esas particularidades del quehacer onanista sean las portadoras del efecto patógeno. Pues sí. Lo dicho nos remite de la argumentación a la observación clínica, que nos advierte que no hemos de tachar el título de, entre comillas, efectos dañinos del onanismo, efectos enfermizos de la masturbación. Ajá. Al menos en las neurosis encontramos algunos casos en que el onanismo ha provocado daño. ¿Y qué tipo de daño? Yo me pregunto. ¿Físico? ¿Mental? No dice. Ah, mira. Tales daños parecen abrirse paso por tres diversos caminos. Inciso A. Como daño orgánico, según un mecanismo desconocido, respecto del cual entran en consideración los puntos de vista citados por ustedes a menudo de la desmesura y la satisfacción inadecuada. Es decir, gente que sí se daña el cuerpo porque no sabemos cómo diablos se masturban. No lo sabemos. Inciso B. Por el camino de la arquetipicidad. Me lleva a la arquetipicidad para lo psíquico. Es decir, así también se hacen daño, adoptando un modelo psíquico. Un deseo, maldita sea. Pues así, continúa el texto. Para satisfacer una gran necesidad no se requiere aspirar a la alteración del mundo exterior. Nota número 10. Veas su nota introductoria. Gracias, Strachey. Te amamos. Continúa Freud. Inciso B, repito, por el camino de la arquetipicidad. Sin embargo, toda vez que se desarrolla una vasta reacción a esa arquetipicidad, pueden insinuarse las más valiosas propiedades del carácter. ¿What? ¿Qué es esto? No, una basurita chiquitina. A ver, estamos hablando, por ejemplo, el doctor Freud dice, estas masturbaciones hacen mal porque se limitan a una fantasía particular. Es todo. No hay por qué diablos meterse en estas estúpidas palabras. Arquetipicidad. ¿Para qué? Bueno, para presumir. Inciso C. Por el de posibilitar la, se destacan estas palabras, fijación de metas sexuales infantiles. Ah, y la permanencia del infantilismo psíquico. A ver, vamos a ver qué quiere decir. Con ello está dada la predisposición a caer en la neurosis.
Como psicoanalistas estamos obligados a conceder el máximo interés a ese resultado del onanismo. Aquí me refiero desde luego al onanismo de la pubertad y que es proseguido fuera de tiempo. Tengamos presente el significado que el onanismo cobra como ejecutor de la fantasía. Ese reino intermedio que se ha interpolado entre vivir según el principio de placer y vivir según el principio de realidad. Y como el onanismo, como la masturbación, posibilita consumar en la fantasía unos desarrollos sexuales y unas sublimaciones que, empero, no constituyen progresos, sino dañinas formaciones de compromiso. Ok. Vamos a... Es que, mira, es cuestionable. Ya no sé de qué está hablando el doctor Freud. Y es que es eso justo. Por momentos aparece la masturbación como un fenómeno del cual efectivamente están hablando y de repente ya no están hablando de eso. Voy a repetir esto. Ok, hay una relación entre la masturbación y la fantasía. La fantasía lleva a la masturbación. Ajá. Y la fantasía, aquí es importantísimo, no como un evento patológico, no como algo enfermizo, aun cualquiera que sea el contenido de esa fantasía, cualquiera. Aquí, en sentido estricto, dice fantasías. A ver, otra vez. Fantasías, lo voy a poner así, lo estoy reacomodando, cuyo contenido son metas sexuales infantiles. Y la permanencia del infantilismo psíquico. Es decir, es que aquí estoy en completo desacuerdo con el doctor Freud. ¿Qué no de eso se trata la fantasía? ¿O acaso me va a decir que hay fantasías positivas, constructivas y que me van a llevar a la adultez? Puedo, por ejemplo, aquí, ubicar, es que yo fantaseo estar con aquella muchacha. Bueno, pues eso es una fantasía constructiva. Pero al fin y al cabo es una maldita fantasía, no me lleva a nada. A ver, tengamos presente el significado que el onanismo cobra como ejecutor de la fantasía. Ok, fantaseo, me excito, me masturbo, llego a una satisfacción específica, particular, que no sustituye a la realidad. Eso podríamos entender, ¿no? Y esto podría decir, es como podemos más o menos aproximarnos a lo que plantea el doctor Freud. Fantaseo algo que no cumplo en el mundo exterior, pero no es esa fantasía, digamos, la excitación y la satisfacción que me da esa fantasía, la distingo de una experiencia real y una satisfacción que me puede dar la experiencia real. Hay una frase que no me acuerdo de quién es. Es más excitante es más excitante fantasear sobre una orgía que realmente participar en una. No me acuerdo de quién es esta frase. A mi perrito. Se revuelve el chiquitín. Y ahorita salimos, pequeño. Ya estamos en la página 100, perdón, 261. Faltan una página y media. A ver, ese reino intermedio que se ha interpolado entre vivir según el principio de placer y según el principio de realidad. Y cómo el onanismo posibilita consumar en la fantasía unos desarrollos sexuales y unas sublimaciones que, empero,
no constituyen progresos, sino dañinas formaciones de compromisos. Es verdad que este mismo compromiso, según una importante puntualización de Stickel, vuelve inocuas inclinaciones perversas, serias, y esquiva las peores consecuencias de la abstinencia. Es decir, a pesar de que el doctor Freud señala estas fantasías como dañinas formaciones de compromiso, permiten a los individuos que las tienen vivir sin enfermedad, sin verse afectados por inclinaciones perversas, sin llegar a realizarlas y, por supuesto, sin enfermarse por abstinencia. Continúa el texto. Por mis experiencias. Aquí es algo que él nos dejó aquí pendientes, ¿eh? A ver, ¿por qué? ¿Por qué son formaciones de compromiso dañinas? ¿Por qué son síntomas? Es que ahí también es algo que el doctor Freud no especifica. Continúa. Por mis experiencias médicas no puedo excluir de la serie de efectos del onanismo un debilitamiento permanente de la potencia. Es decir, no se quedan impotentes aquellos que se masturban. Concedo a Stickel, sin embargo, que en cierto número de casos se lo puede desenmascarar como aparente. Es decir, algunos sí. Ahora bien, este efecto del onanismo no se puede computar sin más entre los daños. Cierto rebajamiento de la potencia viril y de la iniciativa brutal a ella enlazada es muy aprovechable para la cultura. Facilita al hombre de cultura observar las virtudes, a él exigidas, de la templanza y la formalidad. La virtud resultará las más de las veces de difícil práctica con una potencia plena. Ok. Si esta aseveración, es que me río porque ya no sé si estoy leyendo el texto de un moralista griego. Aquí, para no irnos, digamos, con esa apariencia, yo les invitaría a escuchar por mis experiencias médicas hasta potencia plena en un sentido económico, en un sentido justamente metapsicológico y que no busca decir masturbarse es bueno, masturbarse es malo. Que es más, esto es curiosísimo. Si nosotros dijéramos masturbarse hace daño, va a haber gente que se masturbe para hacerse daño, aunque no sepa cómo va a hacer ese daño. Es que es ridículo. No buscamos sí o no para dejar de hacer, sino para justificar nuestras acciones. Y eso se ve también con la ley. Pero vamos a avanzar. Está pasando una maldita van, camioneta. No sé si eso se escuche. Creo que no. Un sonido así en mi ambiente y todo parece bien aquí en la computadora. Continuamos. Si esta aseveración les parecería cínica, acepten que no la hice con esa intención. Ni modo. Es usted cínico, doctor Freud. No pretende ser sino una pieza de descripción descarnada, indiferente a la complacencia o el enojo que pudiera despertar. Es que el onanismo, es que la masturbación, como tantas otras cosas, tiene los defectos de sus virtudes. Está una frase en francés, maldito doctor Freud, pero aquí está la traducción inmediatamente. Continúa, como a la inversa, las virtudes de sus defectos. Repito, la masturbación tiene los defectos de sus virtudes y las virtudes de sus defectos. ¿Y eso qué quiere decir, doctor Freud? Siempre continúa
que siempre que un interés práctico unilateral nos lleva a desmembrar un nexo complicado en ganancias o pérdidas, hemos de admitir tal desagradable hallazgo. Opino, por lo demás, que podemos separar con ventaja lo que cabe llamar los daños directos, se destaca directos, del onanismo, de aquello que se deriva de una manera indirecta de la resistencia y de la revuelta del yo contra este quehacer sexual. No he entrado a considerar aquí estos últimos efectos. Debo agregar aún forzosamente algunas palabras sobre la segunda de las espinosas preguntas que nos hicieron, suponiendo que el onanismo pueda volverse dañino. ¿Bajo qué condiciones y en qué individuos resulta así? Yo, con la mayoría de ustedes, preferiría desautorizar una respuesta general. En efecto, esta pregunta se superpone en parte con otra, más abarcadora, sobre cuándo y en general el quehacer sexual se vuelve patógeno para un individuo. Ok, es que aquí sí tiene razón y me río porque muchos psicólogos, muchas psicólogas dicen que salud sexual es prostitución, es promiscuidad, es amplitud total. Entonces, amplitud total. Oh, ustedes aman, queridos, queridas. Ustedes aman y se dejan amar. ¿De qué perversiones me estás hablando? Continúa el texto. Es que en serio, hablamos así en general. ¿La masturbación hace mal? No han dicho cómo. No han dicho qué clase de daños. A pesar de que el doctor Freud nos deja entrever. Discreto el doctor Freud. Discreto, pero también pagó y pagamos por esa maldita discreción. ¿Cómo hace mal? No sabemos. Punto. Es que, fíjense, eso es curioso. No es tanto la masturbación, tampoco son las fantasías. Yo estoy en desacuerdo con lo que dijo el doctor Freud. Fantasías patógenas. Ah, bueno. Pues serán patógenas porque el individuo que las crea no se puede relacionar con ellas. Pero esas fantasías las puedo tener yo sin ninguna complicación. Y mis fantasías patógenas podrían ser presentadas en otros sin que los afecten a ellos. El pensamiento no es el que enferma, sino es el individuo que no se relaciona con ese pensamiento que él mismo gesta. Ahí está la enfermedad. Ahí está la patogénesis. Pero que digamos, por ejemplo, asesinar al Papa, ¿esa es una enfermedad? No. Asesinar a alguien, tampoco. Amar a alguien, tampoco. Desenamorarse de alguien, menos. No se trata en una o en otra cosa, no se trata de un contenido, la enfermedad. Se trata de una lucha. Se trata de un esfuerzo por ejemplo, apartar de sí cualquier deseo, cualquiera. Por eso aquí cobra relevancia el amor y esta pregunta que les hago que parece inocua. ¿Ustedes aman? ¿Ustedes se dejan amar? ¿Ustedes pueden dar o recibir amor? Ya no estamos hablando de coito, no estamos hablando de masturbación, estamos hablando de afecto, amor. He ahí. Podría pensar de lo escrito y de lo leído hasta ahora. Alguien se masturba con una navaja de afeitar. Haciéndose cortes se excita y así obtiene la estimulación necesaria para llegar al orgasmo. Alguien.
El daño fue un camino para el onanismo, pero el onanismo no fue el daño. Por ponerles un ejemplo, otro ejemplo. Primero, alguien hace uso de material pornográfico, cualquiera, de cualquier naturaleza, y luego, durante la excitación sexual, además de masturbarse, además de tocarse, además de obtener un placer que no lo lleva nunca a una erección, sino simplemente a un estado de tensión que él o ella encuentra satisfactorio, y de repente, sin lograr la erección, sin lograr la lubricación, la alteración, lo abandona. Punto, no hay más. Ya no se corta, ya no hace otra cosa. Pero él o ella están felices y con eso tienen suficiente. Punto, no hay más. O algo mucho menos escabroso. Vamos a comer, comamos y comamos hasta estar satisfechos. Tensión, reducción de tensión, estímulos específicos, relaciones específicas, como por ejemplo un chocolate. Ay, caray. Mm, mm, qué delicia. Mm. Si deducimos, perdón, continúa el texto. Si deducimos esta parte superpuesta, nos resta una pregunta de detalle referida a los caracteres del onanismo, en la medida en que éste constituye una particular modalidad de la satisfacción sexual. Aquí correspondería repetir lo ya consabido y aducido en otro contexto. Apreciar el influjo del factor cuantitativo, es decir, la cantidad de excitación, y la conjugación de varios elementos de eficacia patógena. Pero sobre todo deberíamos atribuir un gran espacio a las predisposiciones llamadas constitucionales del individuo. No obstante, confesémoslo, trabajar con estas es embarazoso. En efecto, sabemos inferir ex post, no sé qué es eso, así lo escribió él, la predisposición individual. Con posterioridad, cuando la persona ya está enferma, le atribuimos esta o esta otra predisposición. No poseemos ningún medio para colegirla de antemano. Nos comportamos en esto como aquel rey escocés de una novela de Víctor Hugo. Nota 11, pero voy a continuar. Que se gloriaba de antemano. Nos, que se gloriaba, perdón, de poseer un medio infalible para poder conocer la brujería. Escaldaba a la acusada con agua hirviente y probaba luego la sopa. Según el sabor, él juzgaba si era una bruja o bien no, no lo era. Ay, no, qué terrible. Nota número 11 al respecto de la novela de Víctor Hugo. No ha podido encontrarse esa referencia. James Strachey nos dice, la referencia cultural del doctor Freud no se sabe de dónde la sacó. Ok. La anécdota vuelve a mencionarse, continúa la nota 11, en un contexto similar en la 34 de las nuevas conferencias de introducción al psicoanálisis, volumen 22, ya llegaremos a él. Finaliza el texto. Podría llamarle la atención todavía sobre un tema apenas tratado en nuestros debates, el del llamado, entre comillas, onanismo inocente. Me refiero a la masturbación mientras se duerme, en estados anormales, en ataques. Aquí yo podría introducir en estados de intoxicación alcohólica o de intoxicación con diversas drogas. ¿Recuerdan ustedes cuántos ataques histéricos reflejan el acto onanista de una manera escondida o irreconocible?
después que el individuo ha renunciado a esta modalidad de satisfacción, y cuántos síntomas de la neurosis obsesiva procuran sustituir y repetir esta variante, otrora prohibida, es decir, en otro lugar prohibido, del quehacer sexual. Nota número 12. Véase la sección C del texto Apreciaciones generales sobre el ataque histérico, que creo que ya lo tenemos. No, no lo tenemos. Permítanme apreciaciones generales sobre el ataque histérico. Ok, también puede hablarse de un retorno terapéutico del onanismo. ¡Vaya! Muchos de ustedes ya habrán hecho, como yo, la experiencia de que implica un gran progreso que el paciente ose de nuevo practicar el onanismo en el curso del tratamiento. No durante el análisis, por favor. No, el psicoanálisis no es masturbación frente a alguien más, por favor. No teniendo el propósito de demorarse duraderamente en esta estación infantil. Me permito señalarles, por otra parte, que un número considerable de neuróticos más graves justamente han evitado el onanismo, han evitado masturbarse en las épocas históricas de su recuerdo, mientras que el psicoanálisis permite demostrar que en modo alguno permanecieron ajenos a esta actividad sexual en épocas tempranas olvidadas. Pero creo que es mejor interrumpir aquí. Todos estamos de acuerdo en que el tema del onanismo es poco menos que inagotable. Bendito sea Dios que así es. Nota número 13. Dice Strachey, en una carta a Fries del 22 de diciembre de 1897, carta 79, esta sí la tenemos. Freud define la masturbación como la, entre comillas, adicción primordial, de la cual son sustitutos las adicciones posteriores, por ejemplo, al alcohol, al tabaco, la morfina, etc. En el curso de un párrafo bastante extenso dedicado a la masturbación en el texto La sexualidad en etiología de las neurosis, permítanme. ¿Esa no la tenemos? No. La sexualidad en la etiología, punto. Trabajo, trabajo escrito poco después de que esa carta, la carta 79, compara también con las demás adicciones. La compara también con las demás adicciones, es decir, compara Freud en ese texto la masturbación con otras adicciones. Esta idea fue retomada por él mucho más tarde, al ocuparse de la afición al juego en el texto. Dostoyevsky y el parricidio. Véase volumen 21, ese no lo tenemos. Pero con esto hemos acabado. Para mí es domingo. Voy a irme a comer, voy a irme a pasear a mi perrito y a gozar de mi día. Ah, voy a subir este video para la semana y el otro que grabé. Uf, ya estoy cansado y ciertamente hemos avanzado mucho. Llegamos a la página 265. Estamos a aproximadamente 50 hojas de finalizar. Ya nos vamos, chiquito, no llores. 370, ¿no? Todavía, no sé, como 100 páginas nos faltan. 100 páginas, yo creí que nos faltaban menos, pero ya llevamos avanzado el volumen 11. Cuídense mucho. Nos estamos viendo para abordar el siguiente texto. Bye.